Claro, porque me ha contado Marta en el Ahí interín. está Isabel Valdés. ¿Puedo terminar una cosa? Pero no vayas a contar lo que te cuento. Es que no interesa que lo cuente. Chicos, chicos, por favor. Valdés, la autora de la entrevista en El País de Antonia Delate, bueno, que ha provocado la noticia que tú misma diste ayer. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se gesta esa entrevista con Antonia? Bueno, se gesta de una forma curiosa. Ella me busca en un momento determinado. Yo me pregunto por qué en ese momento, y es porque ella quería hablar, supongo que de la forma en la que tenía que haber sido hablado esto desde el principio, del caso de violencia machista que ella sufrió con Lequio. Ella sabe perfectamente que esto se ha tratado en las televisiones desde hace 35 años, pero que a excepción de La Vanguardia, que sí que le hizo una entrevista hace unos años, ningún otro medio de los que podemos llamar dentro de la profesión serios había tratado este tema, ¿no? Y ella quería y creía que debía ser tratado desde la perspectiva en la que nosotros trabajamos. Bueno, yo me imagino, porque aparte de haberse publicado en papel, después había imágenes desgarradoras de ella contándolo. La duración de la entrevista, más o menos cuánto tiempo fue? Estuvimos casi 1 hora y media hablando. Yo había hablado con ella también previamente por teléfono en varias ocasiones antes de esa entrevista. Fue grabada al completo, por supuesto, pero es evidente que no tiene cabida, ¿no? ni en un papel de un periódico. Claro. Y tampoco en un vídeo, una entrevista al completo. Fue muy difícil editar esa entrevista porque había muchísima información, había muchísima historia y fue muy complejo elegir, digamos, los trocitos, ¿no? que dieran cuenta de lo que había pasado durante aquel tiempo. ¿Cómo percibes tú como periodista? Bueno, claro, que dices tú durante 35 años de esta manera, este relato tan digamos, tan minucioso, ¿no? Sobre lo que ella ha vivido, no se ha podido contar o no se ha querido contar antes. ¿Cómo vives tú la ausencia de repercusión una vez que tu entrevista aparece en El País? Un domingo. Yo es cierto que hay una cuestión que tengo que decir, que es que yo no veo la tele. Es decir, yo no veo la tele básicamente porque no tengo tiempo. O sea, yo trabajo, vosotros estáis trabajando ahora mismo, pero yo también. Claro. Entonces yo estoy en el periódico o en casa porque teletrabajo, pero no veo la tele. Entonces sí supe que no se había hablado de esto en los días siguientes, sobre todo en la cadena de la que formaba parte Lequio hasta ayer. No me sorprendió porque, aunque no vea la tele, soy muy consciente de cuál es el tratamiento de estas cuestiones por parte de lo que podemos considerar prensa rosa, ¿no? Los programas de entretenimiento. Y también sabía por otro sitio que sí estaba habiendo una repercusión, aunque no fuera pública, aunque no se estuviera viendo. Y yo de eso era muy consciente. Claro, hablamos de un movimiento social, ¿no? De cómo llegó a la gente, con independencia de que no tuviese un altavoz, tu entrevista en todos los medios, como se supone que a lo mejor Antonia esperaba. Antonia, una vez que se publica la entrevista, ella sí que es consciente de que una vez más es censurada. Ella te llama, se queja, patalea, no lo entiende, te hace partícipe. Nunca he visto a Antonia patalear, la verdad. Cuando digo patalear es quejarse de rabia, ¿sabes? Como diciendo que... Sí, yo, o sea, entiendo la expresión. Sí, lo digo porque es visceral, Yo he hablado vamos. con Antonia, sí, yo he hablado con Antonia durante todo este mes y medio, de vez en cuando, a menudo, no siempre de estas cuestiones, hemos hablado de otras cosas también, y lo que sí la he visto es muy en su sitio siempre. Es decir, ella es muy vehemente hablando, a lo mejor tiene un tono de voz alto o es muy expresiva, pero creo que todo su discurso es tremendamente argumentado y creo que todo lo que pide, que es lo mínimo que deberían haber hecho los medios de comunicación desde el principio, es legítimo. Bueno, evidentemente, cuando leemos ayer tu noticia, bueno, aquí ya te digo que fue algo que fue... Lo vi en redes. Bueno,
Es que yo creo, yo todavía hoy estoy como conmocionada y sobre todo personas muy implicadas como en la lucha por la violencia de género, como por ejemplo Carlota, se le saltaba hasta las lágrimas, ¿no? ¿Tú te enteras justo ayer de esta noticia y en la hora aproximada que tú lo publicas? Yo sabía que se estaba esperando a tener una serie de documentos para tomar una decisión y en mi cabeza, sinceramente, no cabía otra cosa que no fuera la decisión que se tomó. O sea, para mí hubiera sido muy difícil comprender, con todos esos archivos y con toda esa historia, que no se tomara otra decisión que la que se tomó. Yo sí era consciente de que había habido una reunión y que iba a pasar, sí, sabía que iba a pasar, vaya. Sabía que iba a pasar la reunión, no sabía qué decisión iban a tomar, claro. Bueno, a mí si me permites añadir, yo insisto, yo no estoy aquí para señalar a nadie, pero más allá de no tener los archivos o los autos de Antonia Delate, las cartas estaban publicadas por lo menos desde el 2021 y bueno, creo que cualquier periodista podría tener acceso, ¿no?, a esas cartas que de alguna manera Alessandro dices, yo te he pegado. Acaba de contarnos nuestra compañera Marta Riesco que en primera instancia Ana Rosa Quintana se niega a despedir a Alessandro Lecchio. ¿A ti te consta esta información? Pues mañana me lees en el periódico, de eso no voy a hablar ahora. Mañana, vamos, ya no tengo otra cosa que hacer nada más que levantarme. Bueno, entonces vas a desarrollar las negociaciones, el proceso. Eso, exactamente eso, sí. Y claro, yo no sé, yo te lo pido y tú evidentemente hazlo. ¿Tú el titular no lo puedes dar? No. No, jamás, nunca. O sea, yo me debo a mi periódico por encima de todo. ¿Va a haber más movimientos en esta línea? No tengo ni la más remota idea, pero si yo tuviera la capacidad, ¿no?, de decidir qué hacen los medios de comunicación con los tertulianos y tertulianas que hablan de estas cuestiones cada día en televisión, probablemente no quedarían muchos en televisión y siento decir esto, pero es tremendamente difícil desde este lado del periodismo ver cómo cada día se habla de cuestiones tremendamente delicadas que suponen un problema para millones de mujeres en el mundo desde un sitio que como mínimo es poco empático y sobre todo es totalmente erróneo y se carece muchísimas veces de la formación y la información necesaria para hablar de esos temas. Pues mira, Isabel, si tú le tuvieses que decir, que además yo me lo quiero aplicar también, ¿no?, porque siempre se puede saber más y todos nos podemos preparar más. Si alguien te quiere escuchar, que se esté dedicando en los medios, que esté en los medios y que hable de este tipo de temas, ¿dónde uno puede acudir para formarse? ¿O qué debe hacer para formarse? Bueno, creo que lo primero que hay que hacer para formarse es tener interés en formarse, porque no son pocos los reportajes y formaciones que hemos hecho yo u otras muchas periodistas que en España se dedican a tratar las cuestiones de la violencia machista en todas sus formas y también cuestiones varias que trata el feminismo, y creo que se puede perfectamente aprender de eso. Sí que es cierto que existe cierto vacío, digamos, formativo para los profesionales, pero existen másteres, existen doctorados, existen muchísimos libros, existen guías específicas para profesionales. Y yo, por ejemplo, he ayudado de vez en cuando a compañeros y a compañeras que trabajan en televisión y que me han pedido ayuda o guía para tratar un tema. Y creo que ninguna de las profesionales que estamos especializadas en esto hemos cerrado jamás la puerta a un consejo o incluso a una formación o a una ayudita, sobre todo porque cuando no se tratan bien estos temas, lo que más se está haciendo es daño. Se hace daño a las mujeres que sufren violencia, se hace daño también a aquellas que pueden estar sufriéndola y aún a lo mejor ni siquiera la perciben, y se hace daño en general a la sociedad y se hace daño a los propios medios de comunicación. Isabel, un placer hablar contigo y gracias, Isabel Valdés, y mañana me voy a levantar por la mañana y antes del café me voy a comprar El País. Pues me alegro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Se puede suscribir. Hasta luego.